Buenos días, vamos a continuar con las clases de circuitos eléctricos en régimen transitorio. Esta es la segunda parte. Vamos a trabajar en esta oportunidad con el régimen transitorio propiamente dicho, explicando de qué se trata, y vamos a ver también un detalle de las distintas excitaciones que podemos tener. Bueno, al conectar una fuente a un circuito, a partir de que esa fuente no estaba presente en el mismo, se van a producir dos etapas. Una, la llamada transitoria, que es un poco cómo se acomoda las variables del circuito a esa nueva situación energética. Y otra, que es la del régimen permanente, donde la respuesta que ya está adaptada se mantiene inalterada. Nosotros ya hemos visto el régimen permanente en la asignatura que nos precede, es decir, a ustedes ya han aprendido a resolver circuitos en régimen permanente. Lo que vamos a aprender en esta instancia es cómo se resuelve, cómo se consigue la respuesta en el régimen transitorio. El régimen transitorio que va a existir a partir de un tiempo que le vamos a llamar cero, que es el momento que se va a producir ese cambio en el circuito, tal como vimos en la clase anterior, cómo se producían los regímenes transitorios. Por ejemplo, acá tenemos la gráfica que representa una corriente en un circuito RL cuando se lo conecta a una fuente senoidal, y vemos claramente que entre este punto y este punto aproximadamente la señal se va acomodando hasta que finalmente toma la respuesta senoidal habitual que nosotros ya hemos estudiado, porque a partir de este momento y para allá tenemos el llamado régimen permanente. Lo que nosotros vamos a estudiar en todos los circuitos que vamos a ver y con todas las excitaciones es cómo es este régimen transitorio, qué peligros tiene y cómo se lo estudia. Entonces, las ecuaciones que tenemos que trabajar en esta instancia, todas son derivadas con derivadas integrales, ya que dijimos que en un circuito va a haber régimen transitorio cuando estén involucrados bobinas y condensadores. Por lo tanto, si cada una de las expresiones que vincula corriente con tensión en bobinas y condensadores están relacionadas por las derivadas, las integrales, entonces la resolución de estos circuitos va a implicar forzosamente ecuaciones diferenciales, que van a ser de primero o de segundo orden dependiendo del circuito. Estas ecuaciones pueden ser homogéneas, que son aquellas ecuaciones diferenciales que están igualadas a cero. En el caso eléctrico es cuando no existe una fuente y la intensidad surge de un elemento que esté cargado previamente, o las ecuaciones completas donde vamos a tener un término independiente que se origina por la fuente de alimentación. Ahora bien, la solución de una ecuación diferencial, tal y como se trabajó en los cursos previos de análisis matemático, tienen dos partes. La solución que le llamamos particular y la homogénea. Es decir, en términos eléctricos, la solución particular es la de régimen permanente y la solución de la homogénea es el llamado régimen transitorio. Es decir, que recuerden que la homogénea es la ecuación diferencial pero igualada a cero. Entonces, la respuesta de esa ecuación es la que me va a dar la respuesta en régimen permanente. Entonces, ¿cuál será el planteo para obtener la ecuación diferencial? Bueno, obtener primero matemáticamente la solución homogénea, resolviendo la ecuación diferencial homogénea, que resulta ser la ecuación diferencial igualada a cero. Luego obtenemos la solución particular, observando el circuito con las técnicas estudiadas en la asignatura precedente. Luego debemos sumar las dos soluciones para que nos den una ecuación completa. Ahora bien, en esa ecuación, en esta, va a haber constantes de integración que no están calculadas. Esas constantes de integración en la ecuación diferencial la vamos a estudiar con las llamadas condiciones iniciales del problema, que son las condiciones que tiene el circuito antes de que yo le efectúe un cambio. Entonces, si yo
llamo t igual a 0 el momento en el cual hago el cambio. Lo vimos en la clase pasada, t igual a 0 menos es un diferencial de tiempo infinitésimo antes de producir el cambio, y t0 más es un diferencial de tiempo infinitésimo posterior al cambio. Entonces, vamos a hablar de las condiciones iniciales que tiene el circuito antes de t igual a 0 y las condiciones que va a tener el circuito luego de que yo haga el cambio. Obviamente la variable I que vimos en la placa anterior puede ser o corriente o tensión. Digamos, vamos a estar estudiando cualquiera de esas variables. Antes de empezar con el estudio en sí mismo del régimen transitorio, vamos a ver un poco las funciones básicas y las excitaciones compuestas. Ya vimos algo en la clase anterior. Vimos la excitación básica llamada escalón unitario, que es una excitación que es 0 para t menor que 0, es 0, y es 1 para t mayores que 0. Está definida de esta manera y naturalmente no está definida para 0. Luego la otra función que vimos es la función impulso unitario, que se la puede ver como una especie de pulso que tiene una amplitud infinita y una duración infinitésima. En particular, puede definirse de esta manera con las condiciones que va a ser que el Dirac es 0 para todo t distinto de 0 y la integral de ese Dirac es unitaria, es decir, el área bajo la curva es unitaria. También vamos a trabajar mucho con funciones exponenciales de la forma e a la at. Esa es una función exponencial, donde a es un número real. La inversa de a también tiene dimensión temporal y recibe el nombre de constante de tiempo, que es 1 sobre a, ya lo vamos a ver con detalle. Si a es negativo, es una función exponencial decreciente, es decir, que cuando t tiende a infinito, la función tiende a 0, y tiene un valor inicial en t igual a 0, que es igual a 1, en el caso que sea 1 por e a la t, o va a tener el valor, por ejemplo, si yo tengo una función 10 por e a la 4t, a la menos 4t, para t igual a 0, este valor va a ser 10. Bueno, esa es una función que vamos a trabajar habitualmente. Ahora, eléctricamente, nosotros tenemos excitaciones que son básicas. Estas excitaciones que estamos por mostrar ahora, básicas en electricidad, son perfectamente realizables con generadores de funciones que generan este tipo de excitaciones. De esas excitaciones básicas ya conocemos la continua, que es la roja, esa excitación que no depende del tiempo, este eje es el tiempo. También conocemos la excitación alterna del curso anterior, que tiene la forma B por seno de omega t menos phi. Y las dos básicas que no han trabajado todavía es la rampa lineal, que tiene la forma de K por T, y la exponencial, que vamos a trabajar muchísimo, que acabamos de verla, que tiene la forma de un número por e a la un número por t. Es decir, en este caso es b por e a la menos t sobre tau. Esas cuatro excitaciones básicas nos van a servir para fabricar las distintas excitaciones que podemos tener en los circuitos. Por ejemplo, a esas excitaciones las llamamos compuestas. Entonces, fíjense, si yo tengo una función f de t aplicada a este circuito y quiero conseguir la tensión B de t, fíjense que f de t es la función en negro, que es una lineal, pero no es la lineal que nosotros teníamos definida en la placa anterior, porque la lineal de la placa anterior tenía ordenada al origen 0. De manera tal que la pregunta es, ¿cómo formamos esta lineal que parte de un valor determinado? Bueno, eso lo podemos hacer en base a las dos excitaciones básicas, a la lineal básica y a la continua, también vista en básica. Entonces, si nosotros sumamos estas dos funciones, si sumamos esta lineal básica con esta continua,
entonces tendremos esta lineal desplazada, el mismo valor de la continua, y conseguimos este valor. Es decir, hemos conseguido una función nueva en base a dos funciones básicas conocidas. Otra forma de conseguir una función que no es básica, pero que sí la podemos conseguir a través de las funciones básicas, es esta metodología. Supongan ustedes que nos dicen que tenemos que conseguir esta función, una lineal que va hasta un cierto tiempo t1 y luego continua. Se la define de esta manera: k por t hasta t1 y k por t1 constante para t mayores que t1. ¿Cómo podemos formar esta función en base a las funciones básicas? Bueno, podemos tener una función definida como k por t hasta t sub 1 y luego 0, y otra función que sea continua y que sea 0 hasta t sub 1 y a partir de t sub 1 tomo el valor k por t sub 1. Si yo a estas dos funciones las sumo, vamos a obtener esta función que es así, no se genera en forma directa en un generador de funciones, pero sí puedo hacer la sumatoria de las funciones básicas como acabamos de ver. Otro ejemplo es con la función impulso, que acabamos de definirla en la placa anterior. Acá la ponemos claramente cómo está definida la función impulso. En este caso es una función impulso que está desplazada un valor a, ya no está en 0, tiene a, o sea que delta de t menos a es 0 para todo tiempo distinto de a e infinito para t igual a a. Ese es lo que se llama un impulso desplazado, y esta es también una función escalón de Heaviside desplazada, un valor a, donde ya la función original tenía en 0 el quiebre y aquí la discontinuidad la tenemos en a. Entonces podemos llamar a esto h de t menos a o u de t menos a igual a 0 para todo tiempo menor que a y 1 para todo tiempo mayor que a. Desde ya, la derivada es igual al impulso también desplazado. Otra función que vamos a usar seguido es el pulso. El pulso es una función que es 0 hasta un tiempo, luego tiene un valor determinado y luego vuelve a caer a 0. Es decir, este pulso va a tener un área, y esa área está definida por la duración, este tiempo t sub p de duración, y por la amplitud. Entonces, podemos tener pulsos angostos o pulsos anchos. Un pulso angosto es aquel pulso que tiene una duración t sub p pequeña, y pulsos anchos son los que tienen duración más larga. También podemos tener amplitudes chicas o grandes. Siempre el pulso está definido, el pulso unitario, como 1 entre A y B y 0 para todo tiempo distinto entre A y B. ¿Cómo podemos formar un pulso con las excitaciones básicas? Bueno, si nosotros consideramos una función escalón desplazada a y otra función escalón desplazada a b, entonces cuando nosotros sumamos estas dos señales, lo que nos queda es el pulso que yo estoy buscando. Porque acá se cancelan, acá son 0 las dos, y aquí solamente prevalece este valor de 1. Es decir, que podemos formar un pulso en base a las excitaciones básicas. Entonces, en general, el método para conseguir una función en base a las funciones primitivas es, si yo quiero formar esta función, voy a sumar una función de un tramo y otra función de otro tramo. Entonces, aquí tengo esta función primera azul, que es 0 cuando ya no me interesa, y esta función roja, que es 0 también donde no me interesa. Entonces, cuando la sumo, el objetivo es conseguir esa función. Eso se llama en electricidad funciones compuestas o excitaciones compuestas en base a las excitaciones básicas. Esa es una rampa lineal a partir del origen, tal como nosotros la habíamos
la habíamos planteado, pero la novedad, ¿cuál es la gran novedad de esta rampa? La rampa, tal como nosotros la definimos, era algo así. Entonces, acá está definida solo desde el origen en adelante. Para allá no hay nada, porque está definida a partir del origen. ¿Cómo hacemos para que esta rampa, que está definida desde menos infinito hasta infinito, solamente sea valedera a través de, a partir de cero? La forma es multiplicarla por la función escalón u de t. Entonces, si yo tengo la función escalón u de t así, y la multiplico por la rampa completa, si hago el producto, como la función escalón hasta este momento es cero, cancela esta parte de la rampa, y a partir de aquí multiplico por 1 y me quedo solo con la rampa que yo quiero. Es decir, que multiplicando la función escalón por la rampa original, consigo una rampa a partir de cero. ¿Cómo hago para desplazar, por ejemplo, funciones o excitaciones, en este caso rampas? Bueno, las afecto siempre de la función escalón. Si yo tengo un k por t por u de t, si yo multiplico por u de t menos a, lo que estoy haciendo es desplazándola hacia la derecha a la función esta, lo mismo acá y lo mismo acá, estoy desplazando la función hacia la derecha, es decir, que restando en la variable un valor a, estoy desplazándome hacia la derecha, y si yo sumase un valor a aquí, estaría desplazando hacia la izquierda. De esa manera logro los desplazamientos en el tiempo. Muy bien, una vez conocidas ya las excitaciones que podemos generar, hablemos un poco de las condiciones iniciales. ¿Qué son? Si recordamos las ecuaciones que comandan los tres elementos pasivos básicos que nosotros estamos trabajando, donde en una resistencia la relación tensión-corriente está dada por la ley de Ohm, en una bobina la relación tensión-corriente está dada por la derivada, y en un capacitor la relación tensión-corriente está dada por la integral más una constante de integración, o al revés, acá tenemos la relación corriente-tensión, está dada por la conductancia, acá por la integral con una constante de integración, y aquí por la derivada. Estas son las expresiones que tenemos que tener muy claras para hacer el cálculo de cualquiera de estos circuitos. Como ven, acá hay derivadas e integrales involucradas, como decíamos al comienzo, de manera tal que cualquier ecuación que surja de estos elementos va a ser una ecuación diferencial. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las expresiones que nosotros acabamos de ver? En la inductancia, la corriente no puede variar bruscamente porque daría una tensión infinita. Esto significa que en una bobina, donde yo tengo que la tensión en la bobina U de T es L por dI de T, si yo tengo una variación brusca de la corriente, supongan que acá en este tiempo A cambia bruscamente, ahí yo tengo, perdón, vamos a cambiar de color, ahí yo tengo la dI de t tendiendo a infinito porque tengo un escalón. Por lo tanto, esto va a ser infinito. Por lo tanto, esto va a ser infinito y entonces este escalón no puede aceptarse en una bobina. Por eso dice acá que si la corriente tiene un escalón, o sea, varía bruscamente, daría origen a una tensión infinita. Por lo tanto, a la bobina no le gusta que le cambien los regímenes de corriente. De manera tal que la corriente en T0 más va a ser igual a la corriente en T0 menos en una bobina. La bobina debe tener en la conmutación la misma corriente antes y después. La tensión puede variar bruscamente, no necesariamente tienen que ser igual. En un condensador, las cosas son similares, pero con la variable tensión. Es decir, la tensión en un condensador es la corriente en un condensador, vamos a poner bien, y de t es C por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Entonces, si yo tengo
una variación de la tensión brusca, suponga que esto sea tensión, en este momento la dB de t es infinito, entonces la corriente que circula es infinita y por lo tanto esta variación de tensión no es aceptable. La tensión no puede variar bruscamente en un condensador porque daría una corriente infinita. Entonces, un condensador exige en el cambio la tensión capacitiva antes debe ser igual a la tensión capacitiva después del cambio. O sea que se debe mantener la tensión que el condensador tenía. Y la corriente pues sí puede variar bruscamente. Es decir, como conclusión de las expresiones que hemos visto, la bobina no permite el cambio brusco de corriente, es decir, tiene que mantenerse los niveles de corriente en el momento del cambio, y los condensadores no admiten cambio brusco de tensión, es decir, se debe mantener la tensión antes y después del cambio energético. En cambio, la resistencia no hay ningún problema, puede cambiarse tanto la tensión como la corriente en el momento de la conmutación. Entonces, cuando estudiemos los circuitos transitorios, el régimen transitorio, debemos conocer las condiciones que hay en T0 menos, es decir, un poquito antes del cambio, conocer las condiciones que tiene en T0 más, es decir, un diferencial de tiempo posterior al cambio, y las condiciones que hay en T igual a infinito, que sería el llamado régimen permanente. Entonces, las condiciones en T0 menos ya es un régimen permanente, las condiciones en infinito es un régimen permanente y las condiciones en T0 más es el comienzo del régimen transitorio. ¿Cómo se estudian las condiciones iniciales? Bueno, con el estudio del circuito cómo estaba antes de la conmutación. Recordando que en el momento de la conmutación para T0 más, la corriente que había antes debe mantenerse en la bobina y la tensión que había antes debe mantenerse después del cambio en el condensador. De manera tal que en todos los casos vamos a conseguir las condiciones iniciales y las finales con todas las herramientas que hemos aprendido de análisis de circuitos. ¿Cómo se comportan los componentes entonces para T0 más, es decir, luego del cambio, un infinitésimo tiempo después del cambio? Bueno, la resistencia se comporta como la resistencia. Para T0 más con condiciones no nulas y para T0 más con condiciones nulas. La bobina se va a comportar si tengo condiciones iniciales nulas, es decir, si antes del cambio no había corriente y no había tensión. Luego del cambio, en T0 más, la bobina se comporta como un circuito abierto y el condensador como un cortocircuito. Si la bobina había condiciones iniciales no nulas, es decir, había una corriente inicial en la bobina o había una tensión inicial en el condensador, la bobina en ese instante se comporta como una fuente de corriente de valor de la condición inicial de corriente y el condensador se va a comportar como una fuente de tensión cuyo valor es la tensión inicial de la fuente, del condensador. Lo veamos con un ejemplo. Ejemplo de cálculo de condiciones iniciales. Supongamos que en el circuito de esta figura, el interruptor estaba en la posición 1, teniendo 5 voltios el capacitor y 1 ampere la bobina. En un tiempo igual a 0 se conmuta a la posición 2. ¿Qué régimen tenemos en T0 más? Entonces, nosotros tenemos, cuando este interruptor está en la posición 1, yo sé que acá están circulando 1 ampere. Y acá yo tengo una tensión de 5 voltios. Eso significa que yo en T0 menos, la corriente en la bobina es 1 ampere y la tensión en el condensador es 5 voltios. Esas son las condiciones que tiene el circuito. Una vez que yo conmuto, es decir, pongo el interruptor en 2, es decir, la pregunta es, ¿cuál es
en T0 más, ya con la posición conmutada, la corriente en la bobina debe ser 1 ampere y la tensión en el condensador debe ser 5 voltios para que se mantengan las condiciones. Eso lo vemos acá. Reemplazamos en T0 más por una fuente de corriente de 1 ampere y reemplazamos el condensador por una fuente de tensión de 5 voltios. Entonces, en la posición 2, si aquí tengo 5 voltios y acá 1 ampere, significa que yo acá, por esta rama, están circulando 1 ampere por la ley de Kirchhoff. Si aquí están circulando 2 amperes y acá se va 1 ampere, por acá tiene que haber 1 ampere, por lo tanto acá hay 5 voltios de tensión, que es 1 por 5. Y si aquí está circulando 1 ampere, acá también tengo 5 voltios. Y si acá tengo 5 voltios y aquí tengo 5 voltios, podré sacar la tensión en la fuente de corriente. Esta es una forma de determinar los valores iniciales que tiene un circuito, que es importantísimo determinar los valores iniciales y la continuidad en el tiempo del cambio, porque así ese es el puntapié inicial para poder estudiar el régimen transitorio de cualquier circuito. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la clase siguiente.